La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En algunas cosas hemos hecho un viaje de años en unos pocos meses. La primera reacción de Luis Rubiales fue llamar idiotas y pringaos y tontos del culo a quienes le reprocharon el beso no consentido a Jenny Hermoso. Luego dijeron que quienes hablábamos del beso es que no queríamos hablar del Mundial de la selección femenina. Y al final vino todo lo demás. Como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue un beso... Aquellos aplausos. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para Rubiales, por el beso pide 1 año, el otro año y medio lo pide por coacciones que atribuye también al seleccionador, al director de la selección y al de marketing. Según la Fiscalía, hostigaron a la jugadora para hacerle decir que el beso fue consentido, para que firmara una declaración y saliera en un vídeo junto a Rubiales. La presionaron incluso en sus vacaciones y al ver Luque le llegó a escribir: «Deseo que te encuentres muy sola en la vida». Amenazaron a sus amigos, amenazaron a su familia, pero ella aguantó. Y seguí mis valores, mi sentir de que era algo que no era normal. A mí me hizo mucho daño y sobre todo que es algo que es un acto que había que denunciar y yo así lo sentí, lo hice. El juez decidirá. De momento, la investigación describe una serie de hechos y, más que eso, una estructura de poder que la permitió. Un castillo de camarillas e impunidades en la sala de mandos del fútbol, donde las cosas y los contratos se hacían por testosterona. Y ahora que la FIFA y la UEFA, esos estandartes y adalides de la transparencia, empiezan a preguntarse cómo pudo ser, convendría recordar que esa estructura pudo ser porque siempre fue y porque ocultaba su forma de hacer de la manera más efectiva para tapar las cosas, haciéndolas a la vista de quien quisiera verlas. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Lo primero, pues esta mañana va a ser situar ese relato que hace la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, que se ha leído con detenimiento, Miguel Ángel Campos. Campos, buenos días. Hola, muy buenos días. Ella pide 2 años y medio de prisión, no solo, como decía, por el beso no consentido, sino, Campos, sobre todo y también por lo que vino después. Por agresión sexual y coacciones. La Fiscalía relata que Jenny Hermoso vivió 6 días de presiones continuas, desde el mismo momento del beso forzado al finalizar el Mundial hasta las vacaciones del equipo en Ibiza. Hubo coacciones directas a la jugadora para que justificase públicamente el beso o amenazas a su familia y amigos, en el vestuario, en el camino al aeropuerto, en el vuelo y hasta cuando disfrutaban de sus vacaciones. Coacciones ordenadas por Rubiales que ejecutaron Bilda, Rivera y Albert Luque. Llama la atención el intento de soborno por parte de Luque, ofreciéndole un cargo en la federación a su retirada, pero como no funcionó, la acosó. «Deseo que te encuentres muy sola en la vida, me alegraré si esto sucede», le llegó a decir Luque por WhatsApp. El hostigamiento de los acusados, dice la fiscal, solo cesó al 7º día, cuando la FIFA suspendió a Rubiales. Ampliamos en el abierto, Campos, gracias. Hasta ahora. Haremos esas amenazas, hostigamientos, intentos de sobornos que describe la teniente fiscal, y en el abierto vendrá también Antón Meana para contarnos qué posibilidad hay de que la FIFA acabe interviniendo directamente la Federación Española de Fútbol, que ha apartado al director de la selección y al director de marketing. Le suspende de empleo, pero les mantiene el sueldo. De la otra investigación que está en marcha y que tiene que ver con la Federación, esa de los contratos por los que la Guardia Civil sigue esperando a que Rubiales regrese de la República Dominicana, sabemos ahora que hay más contratos que están bajo sospecha, Pedro Jiménez. La Federación pagó al menos 2,1 millones de euros a la constructora Gruconsa, que está en el foco de la investigación, 800.000 euros para reformar el Estadio de la Cartuja y 1,3 millones para adecuar a la normativa municipal el hotel de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sobre el que pesaba una orden de cierre. Este segundo contrato, dice la UCO, se amañó, según se desprende de las intervenciones telefónicas a los investigados. Gruconsa entró a trabajar para la Federación con la presidencia de Luis Rubiales y empezó a subcontratar a Dismatec, que es la empresa vinculada al exfutbolista Nené, íntimo amigo de Rubiales. La UCO sostiene que Dismatec es una sociedad instrumental sin actividad aparente y sospecha que Rubiales pudo beneficiarse de las cantidades que le pagaba Gruconsa. Y decíamos, Sergio, que la UEFA y la FIFA están empezando a inquietarse por ese escándalo en el país que va a ser uno de los que, junto a Portugal y Marruecos, acoja el Mundial de 2030. Por eso le he enviado una carta a la Federación que se considera un paso previo a intervenirla. UEFA y FIFA instan a la española a que les envíe un informe con los motivos y el alcance de las investigaciones que pesan sobre ella y que lo haga, dicen, con celeridad. Les exige información también sobre qué está haciendo la Federación, con la gestora de Pedro Rocha al frente, acerca de esas investigaciones, y sobre todo le ordena fijar una fecha inmediata para convocar elecciones. Esta es la clave que se interpreta como o que se renueva la Federación por sí sola o lo harán expulsando a sus cargos la UEFA y la FIFA. Son y 5.
teníamos que escuchar. ¿Sabéis por qué? Porque yo no soy ningún César. Para César ya tenemos al sanchismo. Esta es la razón que dio Feijóo para justificar el silencio que ha tenido en la incertidumbre al que finalmente va a ser su candidato en las elecciones catalanas del día 12 de mayo. El hombre que no tuvo más remedio que esperar hasta que Feijóo se dio cuenta de que era el hombre al que no tenía más remedio que nombrar. Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches. Gracias de corazón, presidente, por tu confianza. De corazón. David Junquera, buenos días. Pues con él, con Alejandro Fernández, el PP pide el voto de los votantes descontentos del PSC y de Vox y también de aquellos que quedaron desamparados con la práctica extinción de Ciudadanos. Sí, no estaba muy convencido de querer ser su padre, pero ahora Feijóo se dice encantado con el niño, con Alejandro Fernández. Eso sí, va a ser un padre exigente. Le reclama que aglutine al constitucionalismo, que rasque votos de Ciudadanos, de Vox, del PSC, porque defiende que el PP es ahora mismo el único refugio de los hastiados que quieren huir del bombardeo del Prusés. En Barcelona se ha tratado de escenificar unidad después de un proceso selectivo que ha puesto a prueba las costuras de un partido relativamente pequeño en el que se conocen todos. Dolors Montserrat, que era una de las favoritas de la cúpula para el cartel electoral, será finalmente jefa de campaña. En el patio de butacas se sentaban otros de los nombres que han sonado para sustituir a Fernández. Un nervioso Fernández que en 5 minutos de discurso le dio las gracias media docena de veces a Feijóo. Un Feijóo que remachó con una frase muy, digamos, rajoyesca. Fernández es el mejor candidato, no porque lo piense yo, que también. Podía ser firmada por Rajoy. Desde luego, David, gracias. Gracias. Hasta luego. En Cataluña es también noticia el nombre que ha escogido Junts para presentarse a las elecciones y será Junts més Puigdemont per Catalunya. Susana Ruiz, bon día. Bon día, sí, ese es el nombre de la candidatura que encabezará el expresidente, una plataforma que pretende ampliar el perímetro electoral del partido. El nombre responde a esta voluntad. Junts más para dejar claro que traspasa la formación y Puigdemont per Catalunya para que aparezca el nombre del expresidente. La fórmula escogida se parece a la que utilizó Xavier Trias en las últimas elecciones municipales, en que tampoco el alcaldable por Barcelona quiso utilizar solo las siglas de Junts y añadió su nombre. Fuentes del partido admiten que el nombre de esta candidatura es poco atractivo, pero añaden que solo constará en las papeletas, que el lema electoral será diferente. Estamos en la segunda fase de la operación salida. En realidad, hoy es la segunda fase de esa segunda fase. Ayer por la tarde ya vimos problemas en las salidas de las grandes ciudades que pueden reproducirse esta mañana y, de hecho, Sergio, a partir de esta hora. Hubo atascos importantes ayer en las salidas, sobre todo de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Badajoz. Afectó la lluvia y la nieve, especialmente en Castilla y León. Hasta 20 carreteras de esa comunidad con nevadas, 6 de ellas que tuvieron que ser cortadas. Justo a esta hora, como dices, empieza el momento crítico para el tráfico, aunque la DGT asegura que de momento hay tranquilidad, que irá creciendo el número de coches en los próximos minutos, en las próximas horas. Eso sí, hoy siguen activos los avisos amarillo y naranja por mal tiempo en 15 comunidades autónomas. De hecho, para la DGT las peores horas van a ser entre ahora mismo, como decimos, las 8 y las 2 de la tarde. Y todo esto con ese fondo de lluvia, de viento, incluso de nieve. Pronóstico, Natacha Payá, buenos días. Buenos días. Efectivamente, hoy Nelson volverá a dejar precipitaciones intensas en la mitad occidental peninsular y mucho viento en amplias zonas del país por la tarde. En áreas de la meseta norte las rachas podrán superar los 90 km por hora. Al final del día, los mayores acumulados de lluvia se registrarán en el noroeste de Andalucía, así como en Sierra Morena, también en Galicia, Extremadura, gran parte de Castilla y La Mancha y Castilla y León. Y hoy también nevará en los Pirineos y en la Cordillera Cantábrica. Las 8 de hoy por hoy. En Ser Podcast. Concepción Cascajosa será la mujer que tome el relevo de Elena Sánchez al frente de Radio Televisión Española. Ella es militante del PSOE, cosa que critica el PP. En el mundo de la televisión confían en que ella pueda encauzar la crisis en la corporación pública, aunque el primer problema que tienen la radio y la televisión pública de este país es poder recuperar algo del crédito institucional que se ha ido dejando en esta batalla que se acaba de librar, y ya veremos. Y al cabo, esta elección de Cascajosa es para 6 meses, interina, provisional. En el fondo de lo que ha ocurrido, saben que estaban las negociaciones para llevar a David Broncano a la 1 y ponerlo a competir con El Hormiguero. Javier Gregory. A partir de ahora, la nueva presidenta de Radio Televisión Española tendrá que remodelar la cúpula directiva del ente público tras el despido del director de contenidos. De momento, Concepción Cascajosa
elegida presidenta interina, estará solo 6 meses en el cargo y su elección ha sido posible gracias a los votos de los vocales del Partido Socialista, los 2 designados por Unidas Podemos y el del PNV. Hasta hoy, Cascajosa era la presidenta del Observatorio de Igualdad de Radio Televisión Española y también es profesora de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. La reunión ayer del Consejo de Radio Televisión Española también fue larga e intensa y por esta razón no se pudieron abordar otros 2 asuntos también previstos y polémicos, como el fichaje del comunicador David Broncano por Televisión Española o el análisis de las cuentas del ente público. La elección de Cascajosa se ha realizado solo 24 horas después de que fuera cesada también por el Consejo de Radio Televisión Española la última presidenta interina, Elena Sánchez. Breaking news in Baltimore. 2 bodies have been found following the Key Bridge collapse. Terrence is here with what we know so far. Esa era la noticia de última hora. Esta madrugada los servicios de emergencia recuperaban los primeros 2 cuerpos que cayeron al río en Baltimore cuando chocó el barco que derribó el puente. Eran 2 trabajadores, los 2 fallecidos, 2 trabajadores de origen latinoamericano, tenían 35 y 26 años. Corresponsal enviada especial de Hecho de la Sera Baltimore, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Son los cuerpos de 2 de los 6 desaparecidos que los equipos de rescate han encontrado dentro de una furgoneta roja a 7 metros de profundidad y poco antes ayer de interrumpir las operaciones de rastreo por culpa del temporal. Lluvia, niebla y frío que provocan que la visibilidad dentro del agua sea prácticamente nula. Así que las autoridades ahora piden paciencia ante esta tarea que se va a prolongar más de lo esperado, mientras Baltimore sigue sobrecogida por esta tragedia. A quien más afectado, sin embargo, es a la comunidad latina de la ciudad, como estos vecinos de Dundalk, un barrio residencial ubicado muy cerca del acceso este del puente. Es duro, afecta casi a toda la comunidad. Mi esposo, pues al diario es que él pasa por ese puente también, por donde él trabaja. Y que ayer nos explicaban que el hecho de que las víctimas sean de origen latinoamericano les ha conmovido aún más. Mientras tanto, las autoridades insisten en que la prioridad ahora es reabrir el tráfico marítimo y paralelamente reconstruir el puente, una tarea que, según el gobernador de Maryland, no será fácil, puesto que hay que retirar los escombros hundidos del puente y también el buque incrustado, con sus más de 4.000 contenedores. Han publicado los medios de Estados Unidos las llamadas de la policía de Baltimore en el momento en que supieron que el barco había perdido el control, se lo comunicó y ellos vieron que tenía que cortar el tráfico. Ese minuto y medio que tuvieron de margen para reaccionar. En realidad pasan 20 segundos entre que hay un policía que dice por la emisora que necesitan evacuar a los trabajadores y que otro agente dice que el puente ya no existe, que ha caído. Necesito a uno de vosotros en el lado sur, a uno en el lado norte, detener todo el tráfico hacia el puente. Se acerca un barco que acaba de perder el rumbo. Hasta que lo controlen tenemos que detener todo el tráfico. Estoy reteniendo el tráfico ahora. Estaba conduciendo, pero nos detuvimos antes del puente, así que detendré todo el tráfico. Espera, ¿hay una cuadrilla trabajando en el puente en este momento? ¿Quieres que detenga el tráfico a lo largo de este lado ahora mismo? Sí, si pudiéramos detener el tráfico, aseguraos de que no hay nadie en el puente en este momento. No estoy seguro de dónde hay un equipo ahí. Es posible que haya que notificárselo al capataz, a ver si podemos sacarlos del puente temporalmente. Una vez allí, iré a buscar a los trabajadores en el puente. El gobierno estima que 15.000 empleos se pueden ver afectados de una u otra manera por la caída de esta infraestructura básica de la ciudad. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad dice que el puente, que se ha derrumbado, había superado una inspección en mayo del año pasado y que estaba en buenas condiciones. En el mapa para entender el mundo, el conflicto diplomático que se acaba de abrir entre Argentina, Colombia, Venezuela y Brasil por unas declaraciones que ha hecho el presidente argentino Milei. Por estas declaraciones. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista.
terrorista, le llama en la CNN en referencia al pasado de la guerrilla colombiana, aunque el presidente colombiano ha explicado varias veces que abandonó el movimiento antes de que empezara a usar la violencia. En respuesta, esta madrugada... Mucha atención que luego de los nuevos insultos del presidente argentino Javier Milei en contra del mandatario colombiano... Colombia, así lo contaba la televisión allí, el gobierno de Petro ha ordenado la expulsión de los diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá. En Portugal... El Partido Conservador, que ganó las elecciones, y el Partido Socialista han pactado una presidencia rotatoria del Parlamento durante los 4 años de legislatura. Han terminado así con el bloqueo que el partido ultraderechista Chega había instaurado tras romper el pacto que tenía con el partido del primer ministro. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez. Así es, ha sido una fórmula que nadie esperaba y que es inédita en Portugal. Nunca un partido de gobierno y otro de la oposición habían decidido rotarse el puesto del presidente de la Asamblea de la República. Una decisión que ha tomado a muchos por sorpresa, pero que es la única solución para resolver el bloqueo al que se había llegado la víspera cuando Chega cambió el sentido de su voto. Creo que ha quedado claro, y es la noticia más relevante del día de hoy, que los conservadores han decidido hacer un acuerdo más o menos formal con el Partido Socialista. Ha dicho el populista André Ventura, que intenta presentarse como líder de la oposición y única alternativa ante unas eventuales elecciones. Los demás partidos ven útil, pero no aprueban el acuerdo de este miércoles. El entendimiento entre los dos mayores partidos ha permitido superar un impasse institucional y elegir el presidente del Parlamento, pero este entendimiento no resuelve dos problemas políticos. El primero, que Chega tiene un vicepresidente de la Asamblea que perteneció a una organización terrorista contra la democracia, ha dicho Mariana Mortagua del Bloco de Esquerda, criticando a Diogo Pacheco, representante de Chega, que ha militado en un grupo terrorista de extrema derecha. En Gaza, 12 personas al menos han muerto ahogadas cuando intentaban recoger ayuda humanitaria que se había lanzado desde aviones. Según las ONG, los ahogamientos se produjeron porque se quedaron enredadas en las cuerdas de los paracaídas con los que se lanzaron los paquetes. Esta práctica no está recomendada por Naciones Unidas, pero es la única que Israel permite para entregar toneladas de alimentos y material sanitario. A pesar de los mensajes de mano dura, Reino Unido ha registrado un nuevo récord de migrantes que han llegado al país en el primer trimestre del año. Londres, Lucas Font. Las cifras publicadas este miércoles suponen un revés para el gobierno de Rishi Sunak después de lograr reducir en 1/3 el número de llegadas a través del Canal de la Mancha el año pasado. Han sido más de 4.600 las personas que han cruzado el canal de forma irregular en lo que llevamos de año. Es un 23% más que en el mismo periodo del año anterior y un 12% más que en 2022, el año en que se registró el récord de llegadas por esta vía. Los últimos datos han sido calificados de inaceptables por el Ministerio del Interior, que confía en la aprobación cuanto antes de la Ley de Seguridad de Ruanda para poner en marcha las primeras deportaciones al país africano, una ley que sigue tramitándose en el Parlamento y que no se aprobará definitivamente hasta mediados de abril. El gobierno confía en poder autorizar los primeros vuelos en mayo o en junio para recuperar la confianza de los electores a pocos meses de las elecciones generales. En 10 minutos el abierto. Hoy con Ignasi Guardans, Cristina Monge y Eduardo Madina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.